Buenos días. ¿Más alto? Buenos días. ¿Sí? ¿Bien? Bienvenidos a MUM Colombia. Gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo por tercera vez. Y continuaré en inglés y Mario ayudará. We have had already more than 140 MUMs around the world. Ya hemos realizado alrededor de 140 MUMs alrededor del mundo. And we started our MikroTik user meetings in 2006, so already for 11 years. Y hemos comenzado con los MikroTik User Meeting alrededor del 2006, ya van más de 11 años. Shortly about our company. So we were established in 1996, so this year we will be 21 years old. Un pequeño resumen sobre nuestra compañía. Nos establecimos en 1996. And our Router OS operating system was created in 1 year later. Y nuestro sistema operativo Router OS fue creado un año después. And actually our company in the beginning started as an internet service provider. Y de hecho nuestra compañía en un comienzo iniciamos como un Internet Service Provider, un ISP. And well, eventually we turned into a router operating system and equipment producer. Y con el tiempo nos convertimos en un productor de sistemas operativos. 5 years later, we decided that we should make our own boards, and we called them router boards. 5 años después decidimos crear nuestro propio board, que le llamamos Router Board. And before that, we were just installing our Router OS on standard PCs. Antes de eso, simplemente instalamos el sistema operativo en computadoras estándar. Then, as you know, our main communication with our customers is via email. And well, we decided that we should go and visit our customers and then talk with them directly. Como saben, nuestro principal vía de contacto es a través de correo, por lo tanto pensamos en alguna manera de comunicarnos y conocernos personalmente. And so we decided to create these kind of events, which we call MikroTik user meetings. Por lo que decidimos crear este tipo de eventos, a los cuales le llamamos MikroTik User Meeting. And our first MikroTik user meeting was in Prague, Czech Republic, in 2006. Nuestro primer MikroTik User Meeting fue en Praga, en República Checa, en el 2006. And so far, the biggest MUM was in Indonesia in 2015, and we had more than 2,500 people there. Y por el momento el MUM más grande ha sido en el 2015 en Indonesia, con un poco más de 2.500 personas. And nowadays we're having a MUM almost every week somewhere around the world. Hoy en día estamos teniendo un MUM cada semana en algún lado alrededor del mundo. And our company is from a small country in Northern Europe called Latvia. Nuestra compañía es de un país pequeño en Europa que se llama Latvia. So here in Colombia, from MikroTik, we are 3 people. Aquí en Colombia, de MikroTik, estamos representando 3 personas. So Edmunds, he's from sales. So if you have any questions about how to sell our equipment here in Colombia, you seek for him. He's the tallest guy. Edmunds, de ventas, es quien estará representando si alguien tiene alguna consulta sobre cómo distribuir nuestros equipos. Lo van a ver muy fácil de distinguir, es la persona más alta de la habitación. Sergey, he's from support, so if you have any support questions, just look for him at the registration table. Sergey, de soporte, si alguien tiene alguna consulta respecto al soporte, lo va a encontrar en la mesa de registro. And then me, Kaspars, if you have any questions about training, how to become a trainer, how to attend our training courses with our trainers, just ask me. Y yo, Kaspars, cualquier consulta relacionada con los entrenamientos, cómo convertirse en entrenador o cómo asistir a los entrenamientos, pueden consultarme a mí. So today's agenda, we start now at 9, and at 12:15 we'll have lunch. El calendario para hoy, comenzaremos las presentaciones a las 9, a las 12:15 tendremos el almuerzo. Those of you who have the vouchers, the yellow tickets, you can go in the first floor in Trattoria for the lunch. Aquellos que le hayan dado el voucher pueden ir al primer piso para almorzar.
Afterwards, we will continue with presentations, and at the end of the day, we'll have a lottery where we and our exhibitors will raffle out some prizes. Luego de esto continuarán las presentaciones y al finalizar el día tendremos un sorteo donde nosotros y los distribuidores estarán regalando algunos equipos. So it is a very good idea to stay until the end and then get some additional gifts. Por lo tanto, es una muy buena idea quedarse hasta el final y obtener algunos regalos especiales. So our today's agenda can also be found on our website. También nuestro calendario de hoy puede ser visto en el website. And it also is written on the flip chart in the front. Y también está escrito a la entrada en la pantalla. We are also streaming this conference in YouTube, so if you have any friends or colleagues who couldn't come today, they can watch everything online. También estamos transmitiendo el evento en vivo en nuestro canal de YouTube, así que si tienen algún amigo al que quieran decirle que sintonice el canal, nos puede ver. So we would like to say special thanks to MikroTik for helping to bring the gifts for you today. Queremos agradecer especialmente a MikroTik por traer estos regalos para ustedes. We have 5 product categories. Tenemos 5 categorías de productos. First is our Ethernet routers. Primero nuestros routers Ethernet. So starting from simple ones till cloud core routers, which you can use in ISP level in backbones. Que van desde los routers más simples hasta los cloud core routers que los pueden utilizar en redes de core de los ISP. Next category is wireless for home and office. La próxima categoría son wireless para casa y oficina. Starting from example from the small map light, which is in the size of a matchbox. Partiendo, por ejemplo, del map light, que tiene el tamaño de una caja de fósforos. Until, for example, HAP-AC, which is a very powerful dual band router. Hasta el HAP-AC, que es uno de los routers más poderosos dual band. Next category is wireless for professional use. La próxima categoría es wireless para uso profesional. For example, to make large distance links, point-to-point or point-to-multipoint links. Por ejemplo, para hacer enlaces punto a punto o punto multipunto de altas distancias. Next one is our switch series. Luego tenemos nuestra categoría de switch. Starting from very simple router board 260. Comenzando por nuestro router más simple, el 260. Until our cloud router switches, which have wire speed VLAN, wire speed acceleration. Hasta nuestro cloud router switch, que tiene una velocidad con aceleración. And the last category is our router boards, which are plain boards without any enclosures, without any power adapters. Y la última categoría son los router boards, que son las boards solos, sin adaptadores, sin fuentes. And you can use these boards to make your own products, include them integrate in your products. Y pueden utilizar estas boards para hacer sus propios productos o incluirlos en sus propios equipos. So let's talk about our recently introduced products. Vamos a hablar un poco sobre nuestros productos recientemente lanzados. LHG5 or Lighthead Grid. LHG5. It is a very affordable antenna with a 24.5 dBi. Es una antena accesible de 24.5 dBi. It's a 5 GHz antenna and works in 802.11a and N standards, and it's a dual chain. Es una antena de 5 GB que trabaja con los estándares 802.11an dual chain. And it is very affordable. Y es bastante fácil de conseguir. And we also have made a Quick Mount Pro adapter for making it easier to align. Y también hemos desarrollado el Quick Mount Pro para poder hacerla mucho más fácil de alinear. Next one is HAP-AC Lite. It's the same previous HAP-AC Lite but in a new case. El próximo producto es el HAP-AC Lite, que es una modificación del producto anterior, simplemente con un nuevo gabinete. It's a dual band device, so it has both 2 GHz and 5 GHz radios. Es un dispositivo dual band, tiene al mismo tiempo radios de 2 GB y de 5 GB. And it has 500 megabit ports. Y tiene 5 puertos de 100 megas. And you can also plug in a 3G or 4G modem for internet. Y también pueden conectarle un modem 3G o 4G para el internet. The next one is our powerful HAP-AC. El próximo es nuestro más potente HAP-AC. So it's also dual band router with both 2 and 5 GHz radios.
También es un router dual band con radios de 2 y de 5 gigas. It has 5 gigabit ports and also one SFP cage. Tiene 5 puertos gigabit y un puerto de fibra. And also it has a PoE out on the 5th port, so you can power additional devices through it. También tiene un PoE out en el puerto número 5 con lo que pueden alimentar otros equipos. And the next one is WAP AC. El próximo es el WAP AC. It's a wall access point. Es un access point para pared. You can mount it either to the wall or the ceiling. Lo pueden montar tanto en una pared como en el techo. It also has 2 radios, so 2.4 gigahertz and 5. También tiene 2 radios, uno de 2 y uno de 5 gigas. And you can connect. You can put it to the wall and then cover everything, so it's all sealed. También lo pueden conectar en una pared y tener una cobertura por todos lados. And it is also weatherproof, so you can put it outside. También es a prueba de agua, por lo tanto lo pueden poner afuera. Sorry. So next, soon we'll have a new device which we'll call WAP LTE kit. Próximamente tendremos un nuevo dispositivo que le llamarán WAP LTE Kit. So this will use the same enclosure as WAP, but will have a LTE modem inside. Utilizará el mismo gabinete que los WAP, pero va a tener un modem LTE adentro. And it will also have a 2 gigahertz wireless. Y también tendrá una tarjeta inalámbrica de 2 gigas. So you will be able to receive the internet from the mobile and make your own local access point. Por lo tanto, podrán recibir internet desde el móvil y hacer sus propios access point. And it will also have connectors for the buses. For the what? Like cars, buses. También tiene conectores para los automóviles. So we expect to have this in the first quarter of this year. Esperamos tenerlo listo en el primer cuarto de año. Next one is our special edition of SXT with the 6 gigahertz radio. El próximo es una edición especial de nuestro SXT de 6 gigas. So if you in your area can get a permission to use 6 gigahertz, this is a very good idea to use SXT 6 gigahertz device. Por lo que si en su área tienen un permiso especial para utilizar la banda de los 6 gigas, esto es una buena idea para utilizar. Next one is an update for our MikroTik devices. So now they have AC support. El próximo es una actualización para nuestros dispositivos MikroTik. En este caso ya tiene soporte para AC. So we'll have two devices. So both will have 5 gigabit Ethernet ports. Tenemos 2 modelos, ambos tienen 5 puertos de giga. And the second one will also have PoE out on the ports from 2 to 5. Y el segundo tendrá salida PoE de los puertos 2 al 5. So you can power other devices through it. Por lo que pueden alimentar otros dispositivos a través de ese. Next is our Ethernet device Hex PoE. El próximo es un dispositivo Ethernet XPoE. So it is a small device with 5 gigabit ports and power over Ethernet out on ports from 2 to 5. Es un dispositivo pequeño con puertos Ethernet y tiene salida PoE de los puertos 2 al 5. So next one is our Hex, so the revision 3. El próximo es X, la revisión 3. So now it has a powerful 2-core CPU. Ahora tiene un CPU potente dual core. And it has a very fast hardware acceleration of AES 256. Y tiene una buena aceleración por hardware. So the price is the same as the previous model. El precio es el mismo que el modelo anterior. So, for example, the hardware acceleration is more than like 5 or 6 times faster than before. Como pueden ver, con la aceleración por hardware es entre 5 y 6 veces más rápido. Next one is CCR. We updated our smallest CCR 9-core device. El próximo es una actualización de nuestro modelo más pequeño de los CCR. So now there's no switch chip, so all the ports are directly connected to the CPU and can utilize fully the processor. Ahora no hay ningún chip switch, sino que todos los puertos están directamente atados al CPU, por lo tanto pueden utilizar todo el procesador. We also have added 100 megabits support for over SFP. También agregamos soporte para 100 megabits por segundo sobre el puerto de fibra. And there is now combo port, so for the first port you can use either the SFP or Ethernet.
Y el puerto 1 es un puerto combo, por lo tanto pueden conectar tanto un puerto de fibra como un puerto de Ethernet. And it is the new CCR is around 20% faster than the previous one. El nuevo CCR es un 20% más rápido que el modelo anterior. So a little bit our new products. So first one is Disk 5. Ahora vamos a ver un poco nuestros nuevos productos. El primero se llama Disk 5. It's a 21 dBi dual chain device with the 802.11n support. Es un dispositivo de 21 dBi dual chain con soporte por 802.11n. And the suggested retail price is just $48. Nuestro precio recomendado de venta es de $48. And we have the Disk 5 with us, so you can come and see it at the registration table. Tenemos el Disk 5 con nosotros, por lo tanto lo pueden ver en la mesa de registración. The next one is a light dish feed. It's a small device which you can use for satellite dish antennas. So you can buy this small device and use your own dish. El próximo modelo se llama Light Dish Feed. Es un alimentador para poder utilizar con las antenas satelitales viejas. So it's a with full router OS support. So it's a fully functional device. Con todo el soporte completo de router OS, por lo tanto es un router completo. And for example, if you use a 100 centimeter in diameter dish, you can get 33 dBi. Y si por ejemplo utilizan una antena de 100 centímetros, van a tener una ganancia de 33 dBi. And as it is very small, it's very affordable to ship. Y como es muy pequeño, también es bien económico para enviarlo. Next one is our cap light, ceiling access point light. El próximo modelo es el Cap Light, nuestro nuevo modelo. It's a very small dual 802.11n dual chain device for 2 gigahertz. Es nuestro dispositivo más pequeño de la banda de los 802.11n dual chain en 2.4 gigas. It comes in the package with 2 cases, which you can use whichever you want. Viene empaquetado con 2 cases, por lo tanto pueden utilizarlo en donde quieran. And we'll also publish 3D files for printing your own designs. Y también hemos publicado modelos en 3D para que puedan imprimir sus propios modelos. Next one is the new device Cloud Router Switch. El próximo es nuestro dispositivo Cloud Router Switch. So it has 5 SFP cages. Tiene 5 puertos SFP. And 1 combo port, which you can use either as an Ethernet or SFP. Y un puerto combo que lo pueden utilizar tanto como Ethernet como para SFP. Next one, which we will have, hopefully, we will have this first quarter. It will be a Cloud CSS 326. El próximo dispositivo que esperamos tener listo para el primer cuarto de año es el CSS 326. It will be a SwitchOS powered device. Es un dispositivo que corre SwitchOS. SwitchOS is our second operating system, which is meant for switches. It is simpler than the router OS. SwitchOS es nuestro segundo sistema operativo que corre en la línea de switches. Es más simple que router OS. And you can configure fully functional switches with it. Y pueden configurar switch completamente funcionales con él. So it will have 24 gigabit ports and also 2 SFP plus ports, 10 gig ports. Tendrá 24 puertos de giga y 2 puertos de SFP Plus que te da 10 gigas adicionales. And the next one, which we'll have in the second quarter, will be Cloud Router Switch 317. En el segundo cuarto del año estaremos lanzando el CRS 317. So it will have 16 SFP plus ports, 10 gig ports. Tendrá 16 puertos SFP Plus de 10 gigas. And it will have 1 gigabit Ethernet port also. Y un puerto de 1 giga también, Ethernet. So all of our products include free software upgrades for life. So once you buy, you will get the updates always. Todos nuestros productos incluyen actualización de por vida, por lo tanto pueden obtener las actualizaciones gratis. And they run the same router OS software, well, except some switches which run SwitchOS. Excepto los equipos que están corriendo SwitchOS, el resto todos corren el mismo sistema operativo de router OS. So in theory, you can use fully all the functionality of router OS, starting from the small map light till Cloud Core router. They run the same router operating system.
por lo que en teoría pueden ejecutar las mismas configuraciones tanto en nuestro dispositivo más chico como el Map Lite, como en los routers más grandes como en la línea de Cloud Core. And for more information, you can see our website routerboard.com. Para mayor información pueden consultar nuestro sitio routerboard.com. And also, every one of you got our catalog in the bag, so you can also see the product list there. También les hemos incluido nuestro catálogo en las bolsas que les hemos entregado, por lo tanto pueden ver el listado de productos ahí. So let's talk a little bit about our Router OS features. Veamos ahora algunas capacidades nuevas sobre Router OS. Recently, we introduced a special version of Router OS called Cloud Hosted Router for virtual environments. Recientemente lanzamos las licencias de Cloud Hosted Router para entornos virtuales. So you can run it on most popular hypervisors like VMware, Workstation or ASXE or VirtualBox, Hyper-V, KVM and so on. Estas imágenes pueden correr en los sistemas de virtualización más conocidos como VMware, VirtualBox, Hyper, etc. And you can also run in the cloud services like Amazon and Azure. Y también pueden correrlo en servicios en cloud como Amazon y Azure. For example, Cloud Hosted Router is available on Amazon Marketplace, so you can configure your router in a couple of clicks. Por ejemplo, algunas versiones ya están disponibles en el cloud de Amazon para que los puedan configurar en muy poco tiempo. So how can you use it in the cloud? Bueno, veamos ahora cómo se puede utilizar en la nube. You can use it as a firewall for your cloud services, for your servers, which you put behind the router. Se puede utilizar como un firewall para todos los servicios que están en la nube, detrás del router. You can also use as a VPN server in the cloud, so you can always connect to it. Se puede utilizar también el servicio de VPN en la nube. You can use it as a dude monitoring server to monitor your other devices. Se puede utilizar como un servicio de monitoreo de DUT para monitorear todos los demás dispositivos. You can use it to simulate networks to learn. Se puede utilizar para simular redes y para aprender. So, for example, you can create fully functional configuration before deploying it in a production environment. Por ejemplo, se puede crear una configuración completa antes de ponerla a operar dentro de las redes. And as it is a fully functional router OS, you can do all the other features. You can use all the other features which router OS has. Y como es un router OS completamente funcional, pueden hacer cualquiera de las otras configuraciones que hacen en los otros equipos. So the licensing is a little bit different than from our router boards. El licenciamiento es un poco diferente a nuestros equipos de router boards. So we have a free license, which will be always free, and there is a speed limit 1 megabit per interface. Tenemos una licencia gratuita que será siempre gratuita y tiene una limitación de 1 mega por interfaz. So, for example, for testing, for learning, it's very usable. Por ejemplo, para probar y para aprender es muy utilizada. And we also have 3 levels of paid licenses. Y también tenemos 3 niveles de licencias pagas, which are named P1, P10, and P Unlimited. que se llaman P1, P10 y P ilimitado. So the first one is 1 gigabit limit per interface, the second one is 10 gigabit, and the last one is unlimited. La primera tiene una limitación de 1 giga por interfaz, la segunda tiene una limitación de 10 gigas por interfaz y la tercera es sin límite. So for each of these 3 paid tiers, you can get a 60-day free trial. Para cualquiera de estos 3 niveles de licencias pagas pueden obtener una versión demo por 60 días. And then afterwards you can decide either you want to buy a license or stay with the free 1 megabit device. Y luego de eso pueden decidir si quieren comprar la versión o obtener la versión gratuita. When you buy the license is yours forever. So, for example, if you after a while remove this one cloud-hosted router and install another, you can transfer the license to the second device. Cuando compran una licencia, esa licencia es permanente, es para siempre, y en el caso que por algún motivo den de baja la máquina virtual, puedan instalar otra próxima CHR y transferir la licencia de una máquina a otra. And those of you who have paid or got vouchers for this event can use your prepaid key either to get a CHR P1 or a router OS level 4.
Para todos aquellos que han comprado el voucher para participar a este evento, pueden utilizar la licencia gratuita tanto para una Level 4 como para una P1. So how to license your CHR? ¿Cómo se hace el licenciamiento del CHR? To license CHR, you need your MikroTik account. Para comenzar, lo primero que se necesita es la configuración de la cuenta de MikroTik.com. So in Winbox system license, you enter your MikroTik account and password and choose a level for the trial. Dentro de System License en Winbox, seleccionan el usuario y contraseña y eligen la licencia que quieren adquirir. And afterwards, you see the system ID and then how long your trial when your trial will expire. Y luego van a ver el System ID y cuánto tiempo falta para que expire la licencia. Then you can see all of your cloud-hosted routers in your MikroTik account. Luego pueden ver dentro de su cuenta de MikroTik todos los cloud hosted router adquiridos. And then afterwards, if you want to, so all your devices will show the level which you have chosen and when your trial expires. Y ahí les va a listar los diferentes niveles de licencias que han seleccionado y el tiempo que falta para que expire. So if you want to upgrade, you just click upgrade. Si quieren actualizarlo, simplemente le hacen un clic en upgrade. And then you can choose which level of paid license you want. Y luego pueden elegir cuál nivel de las licencias pagas quieren. For example, even if you had the P10 trial, you can buy P1 paid license. Por ejemplo, más allá de que estén utilizando la licencia P10 gratuita, después pueden comprar la licencia P1. And you can pay either with the credit card, PayPal, or use your balance keys. También pueden comprarlo a través del dinero que tienen en la cuenta, en PayPal, tarjeta de crédito, o utilizarle el balance de licencias que ya tienen. So for more information about cloud-hosted router, you can look at our wiki page. Para más información sobre el Cloud Hosted Router pueden ver nuestra wiki. And you can download it on our download page. O pueden descargarlo de nuestra página de descargas. On our download page, you can find CHR image files for the most popular hypervisors. En nuestra página de descargas pueden obtener las imágenes virtuales para casi todos los sistemas de virtualización más famosos. Next one, I would like to talk about the Dude, our monitoring system. A continuación hablaré un poco sobre el DUD, nuestro sistema de monitoreo. So recently we have added lots of new features to the Dude. Recientemente hemos agregado muchas nuevas funcionalidades al DUD. Now you can configure Dude from your Winbox or Webfig. Y ahora pueden configurar el DUD desde su Winbox o Webfig. So currently you have you can also view already the maps. También pueden ver los mapas en Winbox y Webfig. And soon you will be able to edit these maps also. Y próximamente también estarán en condiciones de poder editar estos mapas. And now any router OS device can be used as a Dude agent. You don't need to install a special package. Y ahora cualquier dispositivo router OS puede ser usado como agente para el DUD, no hace falta instalar ningún paquete adicional. Yeah, it uses the same Winbox login as you use to connect to your router. Utiliza el mismo plugin de Winbox que ustedes utilizan para conectarse al router. So, for example, you see all the Dude menu is in the Webfig or Winbox on the left side. Por ejemplo, pueden ver que ahora el menú de DUD está disponible dentro de Webfig o Winbox, dentro de los menús adentro. And also on our forum MikroTik.com, we have a special board for the Dude. So if you have any comments, feedbacks, or feature requests, please enter them there. También en nuestro foro de MikroTik tenemos un hilo especial que habla sobre el DUD, así que cualquier sugerencia o consulta pueden hacerlo a través de ahí. And we plan to add lots of new features to the Dude in the near future. Planeamos agregar muchas nuevas capacidades para el DUD en un futuro próximo. So another thing which we have added to our router OS is DNS name support in address list. Otra particularidad que agregamos en Router OS es el soporte para DNS dentro de las address list. So you can add a single DNS name in your address list, and it will automatically look up all the IP addresses of the domain name. Por lo tanto, pueden crear una entrada de DNS y automáticamente va a hacer la resolución de todas las entradas de los dominios. For example, if a DNS name has multiple IP addresses.
Por ejemplo, si una entrada de DNS tiene múltiples entradas de dominio, and it also will automatically update if the IP address for the DNS name changes. y también va a actualizarlas automáticamente si es que la entrada cambia. And of course, you can use these. The main feature of this is that you can use these address lists in your firewall rules. Y por supuesto que esto es uno de los principales atributos que pueden utilizar dentro de sus reglas de firewall. Next thing which we are adding to RouterOS is TR69 support. La próxima capacidad que hemos agregado en RouterOS es el soporte para TR069. So this is a protocol to manage devices remotely, Este es un protocolo para administrar remotamente dispositivos. which mainly is used by internet service providers. Se utiliza mucho dentro de los ISPs. So it is based on TR189 issue 2 data model. Está basado en el TR181 modelo de datos. So we have implemented most common attributes of this data model. Hemos implementado muchos atributos en comunes de este modelo de datos. And also this data model supports a file upload, so you can upload your RouterOS script and execute it on the router. Y estos atributos de Data Model también soportan la posibilidad de subir un script, por lo tanto pueden subirlo y ejecutar sus propias configuraciones en el router. So for example, if there are any attributes that are currently not supported, you can just add that functionality through scripting. Y si hay algún atributo que no lo soporte, pueden simplemente agregarle esa funcionalidad a través de un script. So it is available starting from RouterOS 6.38, and it is a separate RouterOS package. Está disponible a partir de la versión de RouterOS 6.38 y es un paquete adicional. So that additional package, you can download it from our download page. Ese paquete adicional pueden descargarlo en nuestra página de descargas. And additional information about our TR69 client can be found on our wiki page. Cualquier información adicional sobre el TR069 pueden verla en nuestra wiki. Next thing, we recently have made some PDFs about how to better choose selection guide, how to better choose antennas for your solutions. También hemos hecho unos archivos en PDF que les sirve para comparar y para seleccionar cuáles son los equipos que mejor les van para las implementaciones que necesitan. For example, when you're making point to multi-point links, how far distance can you expect with the highest speeds? Por ejemplo, si están haciendo algún enlace punto multipunto, ¿cuál es la distancia más larga que pueden lograr? Or point-to-point links also. También para enlaces punto a punto. And these selection guides are available on routerboard.com next to our product. Y esta guía está disponible en la routerboard.com al lado de nuestros productos. For example, if you want to see how far you can expect Manbox to work, you just open the Manbox page on the routerboard.com, and then on the left side there will be this selection guide. Por ejemplo, si quieren saber qué tanta distancia se logra con un Manbox, simplemente van al sitio del Manbox y ahí despliegan el PDF para descargar. And also we are working on a wireless calculation link application, so you will be able to calculate the distance for your needs. También estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta para hacer los cálculos de enlaces, con lo cual van a poder utilizarla para hacer los cálculos con sus equipos. Our newest RouterOS version 6.38 has a very long changelog with 159 entries. Nuestra versión 6.38 de RouterOS tiene varios cambios, tiene 159 entradas. Earlier, our customers were saying to us that our changelogs were not so detailed, and they couldn't see all the changes which we are adding. So now we are writing very detailed changelogs, so you can see any tiny change in RouterOS in our changelogs. Antes nuestros usuarios nos decían que las entradas del changelog no estaban perfectamente detalladas, ahora estamos detallando con mucho más cuidado las entradas dentro del changelog. If you need any help regarding our products, your first support is your local distributor. Si necesitan algún tipo de soporte sobre nuestros productos, el primer contacto sería el distribuidor local. Then you can also read our manual on wiki MikroTik.com, which has
very detailed and a lot of documentation about our router OS. También pueden leer el manual que está en la wiki, que es una documentación muy extensa sobre las diferentes configuraciones. You can also, of course, write to us to support@mikrotik.com. Por supuesto, pueden escribirnos un correo a support@mikrotik.com. You can hire a consultant in your area. Pueden contratar a un consultor en su área. All the consultants, our consultants are listed on our consultant page, mikrotik.com/consultants. Todos los consultores están listados en nuestro sitio de consultores, mikrotik.com/consultant. And of course, you can attend a training class or join an academy in university, so learn yourself. Y por supuesto pueden participar de cualquier clase de entrenamientos o unirse al programa de academia en la universidad. So after this MUM event, all the presentations will be published to the mum.mikrotik.com. Finalizado el MUM, todas las presentaciones estarán disponibles en nuestro sitio mum.mikrotik.com. The videos will be available on youtube.com/mikrotik, on our MikroTik channel. Los videos estarán disponibles en nuestro canal de MikroTik, youtube.com/mikrotik. And those of you who have either voucher or paid registration will receive your licenses in your account. Y todos aquellos que tengan el voucher o hayan pagado por la registración recibirán su licencia en su cuenta. Thank you and enjoy the MUM. Gracias y disfruten del MUM. La primera presentación se titula 802.11ac Introduction de José Miguel Paz, MikroTiks.